Valentina se encontraba en su aula, rodeada de risas y juegos. Era una tarde soleada en Madrid, y el aire fresco se colaba a través de las ventanas abiertas. Sus amigos Marta y Lucas estaban enfrascados en un juego de las escondidas, mientras Valentina, con su cabello rizado y su vestido de flores, trataba de decidir si unirse a ellos o continuar coloreando en su cuaderno. La maestra Abella, observadora y cariñosa, se movía entre las mesas, ayudando a los niños a dar vida a sus dibujos. La risa de Valentina resonaba en el aula, un sonido puro y alegre, pero de repente, al levantar la vista, su sonrisa se desvaneció. En la puerta apareció su tío Miguel. Su figura era alta y parecía imponente, y algo en su expresión hizo que Valentina sintiera un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de que Miguel era su tío, la niña no podía evitar que un sentimiento de inquietud la invadiera. Sus amigos continuaron jugando, ajenos a la tensión que comenzaba a acumularse en el pequeño cuerpo de Valentina. Miguel se quedó en la puerta, con los brazos cruzados y una mirada seria. Al notar que Valentina lo había visto, hizo un gesto con la mano, como si la llamara. En ese momento, la alegría se transformó en miedo. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, como si una sombra se hubiera posado sobre ella. Se levantó de su asiento, pero sus piernas parecían pesadas, como si no respondieran a su voluntad. ¿Por qué está aquí?, pensó su mente, dándole vueltas a la pregunta sin respuesta. «Valentina», llamó Miguel con voz firme. «Es hora de irnos». La niña tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se movió hacia atrás, buscando en la mirada de Abella una respuesta, una señal de que todo estaba bien. Abella, con su instinto de maestra y protector, notó la angustia en el rostro de Valentina. Se acercó a ella, preocupada. «Valentina, ¿todo bien?», preguntó Abella, inclinándose hacia la pequeña, tratando de captar su mirada. «No, no quiero irme», balbuceó Valentina, sintiendo cómo las palabras se entrelazaban en su garganta. «No es justo», susurró mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Miguel, impaciente, interrumpió la conversación. «Vamos, Valentina, son solo juegos de niña. Ya es hora de volver a casa». Su tono sonaba autoritario, como si no hubiera lugar para la discusión. «Pero», protestó Valentina sin poder articular más. Su corazón latía con fuerza y el miedo la invadía. Abella se interpuso entre ellos, sintiendo que algo no encajaba. La preocupación se apoderó de ella, y su instinto le decía que debía proteger a esa niña que había llegado a querer tanto en tan poco tiempo. «Miguel, un momento», dijo Abella, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Valentina ha estado jugando y se está divirtiendo. ¿Podrías esperar un poco más?». Miguel frunció el ceño, claramente irritado por la intervención de la maestra. Sin embargo, su mirada se suavizó ligeramente al ver la angustia en el rostro de Valentina. «No tengo tiempo para esto, Abella. Hay cosas que tenemos que hablar». La frialdad en su voz era palpable, y Valentina sintió una punzada en el estómago. «¿Por qué no le dices a Valentina que la quieres llevar a casa?», sugirió Abella, buscando una salida a la tensión que se había creado. Quizás eso la haría sentir mejor. Miguel la miró con desdén, y Valentina sintió que el miedo se intensificaba. A pesar de que Miguel era su tío, había algo en su mirada que la hacía sentir insegura. Ella solo quería estar con sus amigos, seguir jugando y no irse con él. «Valentina, ven aquí», dijo Miguel, extendiendo la mano hacia ella. La niña dudó, luchando entre la obediencia y el deseo de escapar. Con cada segundo que pasaba, su angustia crecía. Abella, viendo la lucha interna de Valentina, se acercó un poco más a la niña. «Si no quieres irte, Valentina, puedes quedarte aquí un rato más. No hay prisa», le dijo suavemente, intentando calmarla. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. La voz de Abella era como un refugio, y su presencia la hacía sentir un poco más segura. Sin embargo, la mirada de Miguel se volvió más intensa, y ella supo que debía decidir rápido. «Por favor, no quiero irme», dijo Valentina, su voz apenas un susurro, pero llena de determinación. Miguel frunció el ceño, y en ese instante, Valentina sintió que todo el mundo se detenía. El aula, con sus risas y juegos, parecía desvanecerse a su alrededor. Abella, en un intento por ayudar, miró a Miguel con una mezcla de desafío y preocupación. «Miguel, creo que deberías darle un poco de tiempo. A los niños les cuesta dejar a sus amigos». La maestra se mantuvo firme,
su mirada fija en el rostro de Miguel, dispuesta a proteger a Valentina a toda costa. No entiendo por qué estás interviniendo en esto. Miguel se cruzó de brazos nuevamente. Su tono se volvió más despectivo. Solo estoy llevando a mi sobrina a casa. Valentina sintió que su corazón se hundía aún más. Las palabras de Miguel la asustaban y no quería que él se enojara, pero también sabía que no podía ir con él. La confusión y el miedo se mezclaban en su interior, y la desesperación comenzó a apoderarse de ella. «Valentina», dijo Abella, tratando de atraer su atención, «recuerda que aquí tienes amigos que te quieren. Si necesitas ayuda, siempre puedes decírmelo». La niña asintió, sintiendo la calidez de las palabras de su maestra, pero al mismo tiempo, la presión de la situación la abrumaba. Miguel se acercó un poco más, la mano aún extendida hacia ella. «Vamos, Valentina. No quiero discutir más». Abella se mantuvo firme entre ellos, y la tensión en el aire era palpable. Valentina, con lágrimas en los ojos, miró a su maestra en busca de apoyo, sin saber qué hacer ni a quién acudir. Su mundo, que antes parecía tan seguro y lleno de alegría, ahora se sentía como un lugar oscuro y aterrador. «Por favor, Miguel», dijo Abella, su voz resonando con una autoridad tranquila. «Necesitamos hablar. Te agradecería que le des un momento a Valentina». La batalla entre el deber y el deseo se libraba en el corazón de Valentina. Ella quería ser la niña obediente, pero el miedo a lo desconocido la mantenía paralizada. En ese instante, la vida de Valentina estaba en una encrucijada, y la decisión que tomaría cambiaría su destino para siempre. Abella observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de preocupación y angustia mientras veía a Valentina y Miguel en el patio de la escuela. La niña que momentos antes había estado llena de vida y alegría, ahora parecía encogerse, como si el mundo a su alrededor se hubiera vuelto un lugar hostil. Miguel, con su sonrisa forzada y su actitud despreocupada, parecía no notar la tensión en el aire. Cada vez que él se acercaba a Valentina, ella se encogía un poco más. Sus ojos amplios revelaban un miedo que contradecía las palabras que él pronunciaba. «Vamos, Valentina, es hora de irnos a casa», dijo Miguel, alzando la voz un poco más de lo necesario, como si intentara ocultar el desasosiego que emanaba de su sobrina. Abella, con el corazón en un puño, se acercó un poco más, intentando escuchar la conversación. La niña apenas respondió, y su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Valentina miró hacia el suelo, jugando nerviosamente con los bordes de su chaqueta, y Abella sintió que debía intervenir. «Miguel, ¿estás seguro de que Valentina quiere ir contigo?», preguntó Abella, tratando de sonar casual, pero con un tono que dejaba entrever su inquietud. Miguel se volvió hacia ella, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Claro, Abella, solo estamos pasando un tiempo juntos. A veces las niñas necesitan un poco de diversión fuera de la escuela», respondió, mientras acariciaba la cabeza de Valentina, que se apartó un poco de su toque. Abella no estaba convencida. Había algo en la forma en que Miguel se dirigía a Valentina, una posesividad que le hacía eco de alarmas en su mente. La inquietud que había sentido desde que vio a Miguel en la puerta de la escuela se intensificó. Ella sabía que debía hacer algo, pero no sabía exactamente qué. Mientras Miguel continuaba hablando con Valentina, Abella decidió que lo mejor sería seguirlos un poco. Salió del patio y se dirigió hacia la calle, manteniendo una distancia prudente. Observó cómo Miguel y Valentina se alejaban, la figura del tío dominando la escena, mientras Valentina parecía cada vez más pequeña y asustada. La mente de Abella corría. ¿Qué tipo de relación había entre ellos? ¿Por qué Valentina no quería irse con él? Las preguntas se apilaban en su cabeza, y a medida que caminaba, sentía que debía conocer la verdad. Una vez que Miguel y Valentina se alejaron, Abella sintió que no podía esperar más. Tenía que visitar a la madre de Valentina, Elena, y tratar de entender la situación. Con determinación en su corazón, se dirigió a la casa de la familia. La tarde se tornaba oscura y una ligera brisa comenzaba a soplar, como si el tiempo estuviera advirtiéndole de algo. Al llegar, Abella sintió una extraña sensación de inquietud. La casa era modesta, con paredes desgastadas y una puerta que parecía haber visto mejores días. Golpeó suavemente y después de unos momentos, Elena abrió la puerta. Su expresión era distante, casi ausente. «Hola, Abella. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó Elena, intentando forzar una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Hola, Elena.
Quería hablar contigo sobre Valentina. La vi salir con su tío, Miguel, y me preocupa cómo se siente, dijo Abela intentando transmitir calidez y comprensión. Elena se tensó levemente al oír el nombre de Miguel. Abela lo notó y sus instintos le dijeron que había más en la historia de lo que Elena dejaba entrever. Valentina está bien, solo es un poco sensible, respondió Elena, evitando el contacto visual. ¿Sensible?, repitió Abela sin poder ocultar su incredulidad. No me parece que sea solo eso. La he visto muy asustada últimamente. ¿Te has dado cuenta? Elena suspiró y su rostro se tornó sombrío. Abela pudo ver que luchaba con sus pensamientos, como si estuviera a punto de revelar algo que había estado guardando. Miguel ha estado ayudándonos. Desde que mi marido se fue, ha estado aquí para apoyarnos, dijo Elena, pero su voz carecía de la seguridad que pretendía transmitir. ¿Ayudando?, preguntó Abela, levantando una ceja. ¿Es eso todo? Sí, respondió Elena, pero Abela pudo ver que había más en su mirada. Elena, si hay algo más que no me estás diciendo, es importante que hablemos. Valentina necesita un entorno seguro. Y si Miguel no es esa persona... Las palabras se quedaron colgando en el aire, y Abela sintió que la tensión crecía. Elena, visiblemente afectada, se pasó la mano por el cabello, como si tratara de abellar sus pensamientos. «Te juro que no le hace daño, solo quiere ayudar», dijo finalmente, su voz temblando. «A veces, las cosas no son lo que parecen». «¿Qué quieres decir con eso?», inquirió Abela, tratando de entender. Elena miró hacia el interior de la casa, como si esperara que alguien más apareciera. Abela pudo ver que había un caos controlado en el interior, juguetes desordenados y una televisión que parpadeaba sin sonido. Era evidente que la vida de la familia no era fácil. ¿Es Miguel una buena influencia para Valentina?, preguntó Abela buscando la verdad en los ojos de Elena. Nos ha ayudado económicamente, pero... La voz de Elena se cortó y un par de lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No sé si deberíamos haberlo dejado entrar en nuestras vidas de esta manera. Abela sintió que el corazón se le encogía. Sabía que la situación era más complicada de lo que parecía a simple vista. Elena, es importante que estés segura de lo que le dices a Valentina. Ella necesita saber que puede confiar en ti y que tú la protegerás, dijo Abela, decidida a ayudar a la niña de cualquier manera posible. Lo sé, respondió Elena con la voz quebrada. Pero a veces es difícil. Abela se quedó un momento en silencio, observando la angustia en el rostro de Elena. La mujer parecía atrapada en un lugar oscuro, y la preocupación por Valentina crecía cada vez más en su interior. Decidió que debía actuar. Voy a hacer todo lo posible por ayudar a Valentina. Si sientes que Miguel no es seguro, comenzó a decir Abela, pero Elena la interrumpió. No puedo hacerle daño a mi familia. Miguel es parte de ella, aunque no lo quiera ver, dijo Elena con una mezcla de resignación y tristeza. Abela respiró hondo, sintiendo que el peso de la situación era abrumador. Sabía que debía ser cautelosa, pero su instinto le decía que Valentina estaba en peligro. Haré lo que pueda para ayudar a Valentina. No estás sola en esto, Elena, prometió Abela, sintiendo que esa era la única manera de avanzar. Al salir de la casa, Abela sintió que la oscuridad de la noche comenzaba a envolverla. La incertidumbre sobre el futuro de Valentina la acompañaba, como un faro de advertencia en su mente. Sabía que debía actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Abela se acomodó en una de las sillas de la pequeña cocina de Elena. El ambiente era denso, casi palpable. La luz que entraba por la ventana era tenue, como si la habitación misma intentara ocultar secretos. Elena, con las manos temblorosas, sirvió un poco de té en 2 tazas desgastadas. La maestra observó atentamente el rostro de la madre. Las ojeras y la tristeza en sus ojos hablaban de noches sin dormir y preocupaciones constantes. ¿Cómo está Valentina?, preguntó Abela suavemente, intentando romper el hielo. Elena suspiró, mirando al vacío. Ella es una niña fuerte, siempre ha sido así. Pero... Su voz se quebró. No puedo dejar de preocuparme por ella. ¿Y qué hay de Miguel?, preguntó Abela, eligiendo sus palabras con cuidado. Ha estado muy presente últimamente. Elena se tensó. Una sombra cruzó su rostro. Él ha estado ayudándonos. A veces trae comida y se ofrece a cuidar de Valentina. Pero no es fácil. No siempre ha sido así. ¿Ayudándote?, repitió Abela con cautela. ¿Cómo exactamente?
No quiero que pienses mal de él. Miguel es familia. Siempre ha querido lo mejor para nosotras, dijo Elena, pero Abela notó la vacilación en su voz. La defensiva estaba en su tono, y eso solo aumentaba las inquietudes de la maestra. ¿Qué quieres decir con que no siempre ha sido así?, insistió Abela, sintiendo que había algo más profundo en la historia familiar que no estaba siendo revelado. Elena bajó la mirada. Sus manos comenzaron a temblar. Hemos pasado por tiempos difíciles. Desde que mi esposo se fue, Miguel ha intentado ayudarme. Pero a veces siento que su ayuda viene con un precio. Abella sintió un nudo en el estómago. ¿Un precio? ¿Te refieres a Valentina?, preguntó, la preocupación subiendo en su pecho. No, no de esa manera, respondió Elena rápidamente, pero su tono no era convincente. Solo es complicado. A veces creo que Miguel tiene una forma de pensar que no es la más adecuada. Abela se inclinó hacia adelante. ¿Crees que él podría estar afectando a Valentina? ¿De alguna forma? Elena comenzó a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro como ríos de desesperación. No sé qué hacer, Abella. Estoy atrapada. Miguel se preocupa por ella. Pero a veces me siento como si estuviera perdiendo el control. No sé si puedo protegerla. Abella sintió que su corazón se encogía. La angustia de Elena era palpable y de repente comprendió que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. ¿Has hablado con Valentina sobre esto? ¿Ella sabe cómo te sientes? Ella es solo una niña. No quiero preocuparla más. Ya tiene suficientes problemas, dijo Elena, su voz era un susurro. Pero ella necesita saber que puede confiar en ti, que puede hablar contigo, insistió Abella. Si hay algo más, si Miguel está haciendo algo que no debería, necesitamos actuar. Elena asintió, pero su rostro mostraba indecisión. Abella sabía que no podía presionar demasiado, así que decidió cambiar de táctica. Voy a hablar con Valentina en la escuela mañana. Solo quiero asegurarme de que está bien, dijo con un tono reconfortante. La madre de Valentina la miró con una mezcla de gratitud y miedo. Gracias, Abela. No sé qué haría sin ti. Abela se despidió de Elena, sintiendo que había un peso más en sus hombros. La preocupación por Valentina se había intensificado, y aunque quería creer que todo estaba bien, su instinto le decía lo contrario. Al día siguiente, Abella llegó a la escuela con el corazón acelerado. La campana sonó y los niños comenzaron a entrar al aula. Valentina fue una de las últimas en llegar. Su pequeña figura se movía con cierta timidez. Abella sonrió al verla, pero notó que la niña no le devolvió la sonrisa. «Buenos días, Valentina», dijo Abella intentando sonar alegre. «Hola, señorita Abela», respondió Valentina con la mirada baja. Abella decidió que era el momento adecuado para hacerle la pregunta que le había estado rondando la cabeza. «¿Te gustaría hablar un momento a solas?», le preguntó señalando hacia el pasillo. Valentina miró hacia la puerta y luego volvió a mirar a Abela, como si estuviera buscando una señal de seguridad. Abela se agachó a su altura, tratando de transmitirle confianza. «No te preocupes, no te va a pasar nada. Solo quiero asegurarme de que estés bien», dijo Abela, y la niña asintió lentamente. Se dirigieron a un rincón tranquilo del pasillo, lejos de las miradas curiosas de los otros niños. Valentina se quedó en silencio mirando al suelo. «Valentina, quiero preguntarte algo», comenzó Abella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Te sientes segura en casa?». La niña levantó la mirada, pero sus ojos delataban un mar de emociones. «Sí», respondió, pero la respuesta sonó vacía. Abella podía ver la lucha interna en el rostro de Valentina. «¿Estás segura de que no hay nada de qué hablar? A veces, los adultos hacen cosas que nos pueden asustar o confundir, y está bien contarle a alguien si no te sientes bien». Valentina se mordió el labio inferior, como si estuviera sopesando sus palabras. Abella esperó pacientemente, sin presionarla. Finalmente la niña habló, su voz apenas un susurro. A veces tengo miedo, pero no quiero preocupar a mamá». Abella sintió que su corazón se detenía por un instante. «¿Tienes miedo de Miguel?», preguntó, sintiendo que esa era la respuesta que temía escuchar. Valentina asintió. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Él dice que solo quiere ayudar, pero a veces me siento rara cuando está cerca», confesó, su voz temblando. Abella se arrodilló para estar a la misma altura de Valentina, mirándola a los ojos. «Está bien sentirte así. Lo más importante es que siempre me puedes contar lo que sientes. Estoy aquí para ayudarte».
Valentina tragó saliva. Su expresión mostraba una mezcla de miedo y alivio. ¿Y si le digo a mamá? Puedes hacerlo, pero si te sientes incómoda, también puedo hablar con ella por ti. Lo que más quiero es que te sientas segura y protegida, dijo Abela, sintiendo una determinación creciente en su interior. La pequeña asintió, y Abella sintió que había dado un paso hacia adelante. Sin embargo, el peso de la situación seguía presente. La sombra de Miguel se cernía sobre ellas, y Abella sabía que debía actuar con cautela. Cuando la campana sonó, Valentina regresó a su clase, pero Abella se quedó un momento más, sintiendo que el camino por delante iba a ser complicado. La vida de Valentina dependía de decisiones que aún no había tomado, y cada segundo contaba. Abella se sentó en su escritorio, rodeada de papeles y libros, pero su mente no podía concentrarse en las lecciones que debía preparar. La imagen de Valentina, con sus ojos grandes y asustados, no dejaba de atormentarla. La inquietud crecía en su pecho como un nudo apretado, y no podía ignorar la sensación de que había algo más en la situación de la niña. Decidió investigar a fondo el pasado de Miguel, su tío, y cómo había llegado a convertirse en una figura tan ominosa en la vida de Valentina. Mientras buscaba información, se sintió cada vez más angustiada. Abella encontró varios artículos de noticias que hablaban de Miguel. Había sido mencionado en varias ocasiones por comportamientos problemáticos, altercados en público, problemas con la ley por abuso de sustancias y quejas de vecinos sobre su comportamiento errático. La maestra no podía creer que alguien con un historial tan preocupante estuviera tan cerca de Valentina. La niña merecía un hogar seguro, un lugar donde pudiera ser feliz y no vivir con miedo. Abella se pasó horas en la biblioteca, revisando archivos y registros, y poco a poco su preocupación se transformó en determinación. Tenía que actuar, pero no sabía cómo. No podía simplemente acercarse a Valentina y preguntarle si su tío la estaba lastimando. Eso solo podría asustarla más. La maestra sabía que debía ser cuidadosa, pero también sabía que no podía dejar a la niña sola en esa situación. Una tarde, mientras salía de su aula, Abela vio a Valentina en el patio de la escuela. La niña estaba rodeada de un grupo de compañeros, riendo y jugando, pero había algo en su risa que le pareció forzado. Valentina se reía, pero sus ojos se veían lejanos, como si su mente estuviera en otra parte. Abela decidió acercarse, con la esperanza de que pudiera sacarla de su ensimismamiento. «Hola, Valentina», dijo Abella, sonriendo con calidez. «¿Cómo va todo?» Valentina se volvió hacia ella. Su sonrisa se ensanchó un poco, pero Abella pudo ver la sombra de preocupación detrás de su mirada. «Hola, señor Abela», respondió Valentina intentando parecer alegre, pero su voz traicionó un ligero temblor. Abela se agachó a su altura, observando a los otros niños jugar. «Me alegra verte riendo, pero... ¿estás bien? ¿Te gustaría hablar un momento?» La niña dudó, mirando hacia sus amigos, que estaban ocupados con un juego de pelota. Finalmente, asintió con la cabeza. Un gesto sutil pero significativo. Abella la llevó a un rincón más tranquilo del patio, lejos del bullicio. «Valentina, sé que a veces las cosas pueden ser difíciles», dijo Abella, tratando de sonar lo más comprensiva posible. «Si hay algo que te preocupa o si necesitas ayuda, quiero que sepas que puedes contármelo». Valentina miró al suelo, jugando con los cordones de sus zapatos. Abela podía ver que la niña estaba luchando con sus pensamientos internos. Después de unos segundos de silencio, Valentina levantó la mirada. «Es solo...» comenzó, pero se detuvo. Abela podía ver que había algo que la niña quería decir, pero el miedo la mantenía callada. «¿Es sobre tu tío Miguel?», preguntó Abella con cuidado, intentando no presionarla demasiado. La mención de su tío hizo que Valentina se estremeciera ligeramente. «Él... a veces se enoja», murmuró Valentina, apenas audible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Abella sintió un dolor punzante en el corazón. «¿Te hace daño?», preguntó Abella, sintiendo que cada palabra era crucial. Valentina dudó una vez más, y Abella vio cómo luchaba internamente. «No sé, a veces tiene... miradas raras», admitió Valentina limpiándose una lágrima que se escapó de su ojo. «Pero no quiero que se enoje conmigo». Abella sintió que el corazón se le encogía. «Valentina, lo más importante es que tú estés segura. Si hay algo que te hace sentir incómoda o asustada, tienes que decírmelo. No tienes que preocuparte por lo que él piense. Aquí estoy para protegerte». Valentina asintió lentamente, pero Abella podía ver que su miedo seguía presente.
La conversación se interrumpió cuando un grupo de niños se acercó a ellas, llamando a Valentina para que se uniera al juego. La niña miró a su maestra y luego a sus amigos, y Abela vio cómo la lucha interna continuaba en su pequeña cara. «Ve, diviértete», dijo Abella, tratando de ofrecer una sonrisa alentadora. «Pero recuerda que estoy aquí si necesitas hablar». Valentina se unió a sus amigos, pero Abela podía notar que la risa de la niña ya no sonaba igual. La maestra se sintió impotente, deseando poder hacer algo más para ayudarla. Decidió que era hora de actuar, de hablar con los padres de los compañeros de Valentina. Necesitaba apoyo, necesitaba que otros también estuvieran alerta. Esa noche, Abella se sentó en su comedor, rodeada de papeles y notas. Comenzó a redactar un mensaje para invitar a los padres de los niños a una reunión. Sabía que era un paso arriesgado, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras escribía, su mente se llenaba de dudas. ¿Qué haría si los padres no creían en sus preocupaciones? ¿Y si Miguel se enteraba de lo que estaba haciendo? Pero la idea de que Valentina pudiera estar en peligro era suficiente para empujarla a seguir adelante. Cuando finalmente envió el mensaje, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. No podía evitar pensar en lo que podría suceder. La idea de enfrentarse a Miguel, de descubrir la verdad detrás de su relación con Valentina, la aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía permitir que la niña siguiera viviendo en la incertidumbre. Los días siguientes fueron tensos. Abela notó que Valentina parecía más nerviosa. Su comportamiento se volvió más reservado. La maestra intentó hablar con ella en la escuela, pero la niña se mostraba evasiva, como si temiera que alguien estuviera escuchando. En su interior, Abella sentía que el tiempo se estaba acabando. Tenía que actuar antes de que Miguel se diera cuenta de sus intenciones. Finalmente llegó el día de la reunión. Abela organizó todo meticulosamente, dispuso las sillas en círculo y preparó una presentación para compartir sus preocupaciones. Sin embargo, al mirar los rostros de los padres que iban llegando, su nerviosismo aumentaba. Muchos de ellos parecían escépticos, y Abela sintió que su voz se secaba al principio de la reunión. «Gracias por venir», comenzó, tratando de sonar firme. «La razón por la que nos reunimos hoy es por Valentina. He notado algunas cosas que me preocupan en su comportamiento y en su entorno familiar». Los murmullos comenzaron a correr entre los padres. Algunos intercambiaron miradas de preocupación, otros parecían confundidos. Abela continuó, explicando lo que había descubierto sobre Miguel y su historial. «Lo que me inquieta es que Valentina parece estar en una situación difícil, y creo que es importante que todos estemos atentos a cualquier señal de que algo no está bien». Una madre levantó la mano. «Pero, ¿estás segura de que no estás exagerando? Es solo un tío que se preocupa por su sobrina, ¿no?». La pregunta hizo que Abella se sintiera aún más sola. «No, no estoy exagerando. Solo pido que estemos alerta. Valentina necesita nuestro apoyo y comprensión, y no quiero que se sienta sola». A medida que la reunión avanzaba, Abela se dio cuenta de que muchos padres no comprendían la gravedad de la situación. Algunos parecían más interesados en defender a Miguel que en preocuparse por el bienestar de Valentina. La sensación de frustración creció en su pecho. Sintió una presión creciente, como si el tiempo se estuviera acabando. Mientras los padres discutían y algunos se mostraban reacios a escuchar, Abella se preguntó si podría hacer algo más para proteger a Valentina. La niña estaba atrapada en un mundo que no comprendía del todo, y Abella se sentía impotente ante la situación. La reunión terminó de manera abrupta, con más dudas que respuestas. Abella salió de la sala sintiéndose derrotada, sin saber qué más hacer. La lucha por ayudar a Valentina se había vuelto más complicada, y la incertidumbre la envolvía como una sombra. Sabía que debía actuar, pero la realidad se tornaba cada vez más complicada. ¿Cómo podría proteger a la niña sin ponerla en peligro aún más? La respuesta seguía eludiéndola, mientras en su mente resonaban las palabras de Valentina. «No quiero que se enoje conmigo». La reunión escolar se desarrollaba en un ambiente tenso. Las sillas estaban dispuestas en un semicírculo en la sala de profesores, y Abella sentía cómo su corazón latía con fuerza. Había decidido compartir sus preocupaciones sobre Valentina con la directora, doña Rosa, una mujer de cabello canoso y mirada severa. Abella sabía que, a pesar de su dedicación y amor por sus alumnos, el sistema educativo podía ser reacio a involucrarse en asuntos familiares. «Doña Rosa, creo que la situación de Valentina es más complicada de lo que parece»,
comenzó Abella tratando de mantener la calma en su voz. He notado que su comportamiento ha cambiado drásticamente desde que su tío Miguel ha estado presente en su vida. La directora la miró con atención, pero Abella pudo ver un destello de escepticismo en sus ojos. Abella, entiendo tu preocupación, pero debes recordar que no podemos interferir en la vida personal de nuestros alumnos. A veces las familias pasan por momentos difíciles y no siempre tenemos la información completa. Pero doña Rosa, Valentina ha estado mostrando signos de angustia. Ella no se siente segura con él, insistió Abella sintiendo que su voz temblaba. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras algo podría estar sucediendo. Tu papel como maestra es guiar y educar, no actuar como asistente social, respondió la directora a su tono firme. Te aconsejo que no te involucres demasiado. Es mejor dejar que los asuntos familiares se manejen dentro del hogar. Abella sintió un nudo en el estómago. Sabía que tenía que hacer algo, pero las palabras de la directora resonaban en su mente. La mirada preocupada de Valentina, sus ojos llenos de miedo y desesperación, no la dejaban en paz. Después de la reunión, Abella decidió que no podía esperar más. La vida de Valentina estaba en juego, y no iba a permitir que la burocracia la detuviera. Se acercó a la pequeña durante el recreo, cuando la niña estaba sentada en un banco del patio, absorta en sus pensamientos. Abella se sentó a su lado, tratando de transmitirle calma. «Valentina, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó suavemente. La niña levantó la mirada, su expresión era de sorpresa y temor. «Sí, señorita Abella», respondió con voz temblorosa. «He notado que no has estado bien últimamente. Quiero saber si hay algo que te preocupe». «Puedes confiar en mí», dijo Abella, inclinándose hacia ella, esperando que la niña se abriera. Valentina miró hacia los lados, como si temiera que alguien pudiera escucharlas. «No sé», murmuró, bajando la vista. «Es que no quiero que mi tío esté enfadado». «¿Te hace sentir mal, Valentina?», preguntó Abella, su preocupación intensificándose. «¿Te lastima de alguna manera?». La niña se quedó en silencio. Su rostro se tornó pálido y sus ojos se llenaron de lágrimas. Abella sintió una punzada en el corazón al ver la angustia en el rostro de Valentina. «Es que no puedo hablar», susurró la niña, su voz apenas audible. «No puedo, porque si lo hago, mi mamá se enojará. Tu mamá quiere lo mejor para ti, pero necesitas ser honesta. Estoy aquí para ayudarte, Valentina. Nadie puede hacerte daño si hablas conmigo», dijo Abella, tratando de infundirle valor. Valentina se abrazó a sí misma, como si estuviera intentando protegerse de un peligro invisible. A veces tengo miedo», dijo finalmente, su voz quebrándose. «No quiero volver a casa». Las palabras de Valentina resonaron en la mente de Abella como un eco. Sin embargo, antes de que pudiera hacer otra pregunta, la figura de Miguel apareció en la entrada del patio. Abella sintió que su corazón se detenía un momento. «Valentina, ven aquí», dijo Miguel con un tono autoritario, extendiendo la mano hacia la niña. Valentina se puso rígida, miró a Abella con ojos suplicantes, y su rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión. «Es hora de irnos, cariño», continuó Miguel, ignorando la presencia de Abella. «No quiero que llegues tarde a casa». Abella se levantó de un salto, plantándose entre Valentina y Miguel, decidida a proteger a la niña. «Miguel, necesito hablar contigo», dijo, su voz firme pero con un matiz de preocupación. «¿Qué estás haciendo, Abella?», preguntó Miguel frunciendo el ceño. «No es asunto tuyo. Es asunto mío cuando una de mis alumnas está en peligro. Valentina no quiere ir contigo. ¿Por qué la asustas?». Abella sentía la adrenalina corriendo por sus venas. Su instinto maternal emergía. «¿Asustarla yo?», replicó Miguel con una risa nerviosa. «Solo la llevo a casa. No hay nada de qué preocuparse. Es solo una niña jugando». «No lo parece. Valentina se siente insegura contigo», dijo Abella, sin apartar la mirada de Miguel. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Valentina se quedó quieta, observando la escena con ojos grandes y asustados. Miguel, por su parte, comenzó a perder la compostura. Su rostro enrojeció ligeramente. «Abella, no quiero que te inmiscuyas en mi vida personal. Esto es un asunto familiar», dijo él, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba. «Lo que está en juego aquí es la seguridad de Valentina. No voy a permitir que la lleves sin saber lo que realmente está pasando», replicó Abella, su determinación floreciendo.
Miguel dio un paso hacia Abela, su mirada se volvió amenazante. «Si sigues así, podrías meterte en problemas», advirtió, su tono bajo y peligroso. Abella sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no iba a retroceder. Su instinto le decía que debía proteger a Valentina a toda costa. «No estoy asustada de ti, Miguel. Estoy preocupada por Valentina. Ella necesita estar a salvo», dijo Abella, manteniendo su postura. En ese momento, Valentina se acercó a Abella, aferrándose a su brazo. «No quiero ir con él, señorita Abella», dijo la niña, su voz temblando. «Tengo miedo». Las palabras de Valentina fueron como un grito de auxilio para Abella. En ese instante, supo que no podía permitir que Miguel se llevara a Valentina. «No vas a llevarte a Valentina. Voy a llamar a la policía si es necesario», declaró Abella, su voz resonando con una firmeza que no había sentido antes. Miguel la miró con furia, pero al ver la determinación en los ojos de Abella y el miedo en los de Valentina, se detuvo. «Esto no ha terminado, Abella», dijo dando un paso atrás, su voz llena de veneno. «No te equivoques, esto no es solo un juego». Sin esperar una respuesta, Miguel se dio la vuelta y se marchó, dejando a Abella y Valentina solas en el patio. Abella sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, pero miró a la niña y le sonrió, intentando tranquilizarla. «Estás a salvo, Valentina. No dejes que te digan lo contrario», dijo, abrazando a la niña, quien se dejó llevar por el consuelo. «¿Qué haremos ahora, señorita Abella?», preguntó Valentina, con una mezcla de angustia y esperanza en sus ojos. «Ahora vamos a hablar. Quiero que me cuentes todo lo que sientes y lo que está pasando». «Estoy aquí para ayudarte», respondió Abella, con una resolución renovada. Ambas sabían que el camino por delante no iba a ser fácil, pero Abella estaba decidida a luchar por Valentina, a protegerla y a ayudarla a encontrar su voz en medio del miedo y la confusión. Era el momento de actuar, y Abella no se detendría hasta que Valentina estuviera a salvo. El sol brillaba intensamente sobre el patio de la escuela, cuando Abella encontró a Valentina sentada sola en un banco, con la mirada perdida en el suelo. La niña jugaba nerviosamente con los cordones de sus zapatos, un gesto que Abella había llegado a identificar como un signo de ansiedad. Se acercó con delicadeza, sintiendo la carga emocional que ambas llevaban en ese momento. «Valentina», dijo Abella suavemente, «¿puedo hablar contigo un momento?». La niña levantó la vista. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban una mezcla de miedo y desconfianza. Abella se sentó a su lado, intentando hacerla sentir más cómoda. «Quiero que sepas que puedes confiar en mí. Estoy aquí para ayudarte, lo prometo», le aseguró Abella con una voz firme pero cálida. Valentina dudó, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escuchar. La profesora se percató de su inquietud y decidió darle un momento de silencio para que la niña pudiera procesar sus pensamientos. «Hay un secreto», susurró finalmente Valentina, su voz apenas audible. Abella se inclinó hacia ella, intrigada y preocupada. «¿Qué tipo de secreto?», preguntó Abella, manteniendo su tono tierno y alentador. «No debo decirlo», respondió Valentina mordiéndose el labio. Abella sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese momento era crucial, pero antes de que pudiera indagar más, la figura de Miguel apareció en la entrada del patio. «¡Valentina!», llamó él, su voz sonando autoritaria y casi amenazante. La niña se puso rígida y su expresión cambió de incertidumbre a pánico. Miguel caminó hacia ellas, tomando a Valentina de la mano con firmeza. «Es hora de irnos», dijo sin mirar a Abella. Ella se levantó rápidamente, interpuso su cuerpo entre ellos y con una determinación que no había sentido antes, lo confrontó. «¿A dónde la llevas?», preguntó Abella, su voz resonando con una mezcla de desafío y preocupación. «A casa, donde debe estar. Esto no es asunto tuyo, Abella», respondió Miguel, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Abella sintió que su corazón latía con fuerza. Había una historia oculta detrás de esa sonrisa, algo que debía descubrir. «No estoy segura de que Valentina esté segura contigo», dijo Abella, sin apartar la vista de él. La tensión en el aire se hizo palpable. Valentina miraba de uno a otro sin saber a quién seguir. «¿Segura? ¿De qué estás hablando?», dijo Miguel, con un tono burlón que hizo que Abella se estremeciera. Ella sabía que debía mantener su compostura, pero sus pensamientos corrían en 1000 direcciones. «No me malinterpretes. Solo estoy intentando proteger a Valentina».
respondió Abela, sintiendo que las palabras eran insuficientes para transmitir la urgencia de la situación. Miguel se inclinó un poco hacia Abella, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que la hizo retroceder un paso. «Valentina es mi hija, solo quiero lo mejor para ella», declaró, y esas palabras resonaron en el patio como un eco. Abela se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», tartamudeó, asombrada por la revelación. Valentina miraba a su tío, buscando respuestas en su rostro, pero Miguel se mantuvo firme. «Sí, soy su padre biológico», dijo Miguel, y Abela sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La revelación era como un rayo que partía el cielo. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba en un instante. Valentina, confusa y asustada, dio un paso atrás, dejando que la mano de Miguel se deslizara de la suya. «No, no puede ser. Tú no», susurró la niña, sus ojos llenos de lágrimas. Abella se agachó a su altura, intentando calmarla. «Valentina, estoy aquí contigo. Estoy aquí», le dijo, tratando de infundirle confianza. Valentina se aferró a su maestra, buscando consuelo en su presencia. «Eres un mentiroso», gritó Valentina volviéndose hacia Miguel, quien intentaba acercarse de nuevo. La expresión de la niña era una mezcla de terror y rabia. Abella observó cómo la pequeña luchaba con la verdad que acababa de descubrir. «No es así, cariño. He estado fuera por mucho tiempo, pero solo quiero protegerte», dijo Miguel, su tono ahora más suave, casi suplicante. Pero Valentina no parecía dispuesta a escuchar. «¿Protegerme de qué?», preguntó con los ojos llenos de desafío. «¿De lo que hiciste?». El silencio se instaló en el patio. Abella sintió que la tensión crecía y que el tiempo se había detenido. Miguel se quedó boquiabierto ante la acusación de Valentina, incapaz de responder. «Valentina, yo…», comenzó Miguel, pero Abella interrumpió, sintiendo que la situación se descontrolaba. «No tienes derecho a acercarte a ella», dijo Abella con firmeza. «No después de lo que ha pasado». Miguel se rió, un sonido frío y desagradable que resonó en el aire. «¿Y tú qué sabes de lo que ha pasado? Eres solo una maestra, no tienes idea de lo que hemos pasado como familia», dijo, la rabia comenzando a aflorar en su voz. «No, pero sé que Valentina no se siente segura contigo. Eso es lo que importa», respondió Abella, sintiendo que su determinación se fortalecía. Valentina miraba a su maestra, buscando respuestas en su expresión. «Valentina, ven aquí», dijo Miguel extendiendo la mano hacia ella, pero la niña se mantuvo firme junto a la Abella. «No, no voy contigo, no quiero ir contigo», gritó, la voz temblorosa pero llena de resolución. Abella sintió un alivio y una tristeza profunda al mismo tiempo. La lucha de Valentina era su lucha también. «Eres solo una niña», dijo Miguel, su tono ahora burlón. «No entiendes nada». «No», gritó Valentina, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a todos. «¡Tú no entiendes!». Abella sintió que un torrente de emociones la invadía. Sabía que debía actuar, pero no tenía claro cómo. La situación era más complicada de lo que había imaginado, y la vida de Valentina pendía de un hilo. «Vamos, Valentina», dijo Abella, tomando la mano de la niña. «Vamos a hablar con alguien que pueda ayudarnos». Miguel frunció el ceño, pero antes de que pudiera protestar, Abella se dio la vuelta y llevó a Valentina lejos de él. La niña temblaba, pero Abella la sostuvo con firmeza, brindándole la seguridad que tanto necesitaba. «¿Dónde vamos?», preguntó Valentina, con una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. «Vamos a buscar ayuda, a alguien que pueda hacer que estés a salvo», respondió Abella, sintiendo que cada paso que daban era un acto de resistencia. La decisión estaba tomada. No permitiría que Miguel se interpusiera en la vida de Valentina. A medida que se alejaban, Abella sintió la enormidad de la batalla que se avecinaba. Sabía que no sería fácil, que habría consecuencias y que la verdad podía ser dolorosa. Pero también sabía que Valentina merecía conocer su historia, su verdad, y que ella haría todo lo posible para protegerla. Mientras caminaban, Abella miró a Valentina y sonrió, intentando infundirle ánimo. «Eres muy valiente, Valentina. Nunca lo olvides», le dijo, y la niña, con los ojos aún llenos de lágrimas, asintió lentamente, comenzando a comprender que no estaba sola en esta lucha. La vida de Valentina estaba a punto de cambiar para siempre, y Abella estaba decidida a ser su protector, su aliada en esta travesía hacia la verdad.